Hola mis queridos hermanos, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos iniciando un nuevo día, hoy ya jueves 29 de julio. Una bendición como cada mañana, una bendición cada mañana compartir junto con ustedes este tiempo devocional. Así que doy gracias a Dios por cada una de sus vidas. Miro un poquito el chat para saludar a quienes están conectados en esta primera hora y luego en un minuto más comenzamos la lectura de la palabra de Dios. Allí está Laura, Dios te bendiga Laura, Dante, está la hermana Dora como cada mañana también, bendiciones Dora, Mirta Beatriz, allí está Mabel, conectada también Rosalía, Dios te bendiga Rosalía, buen día, Maricel, bendiciones para vos, Lucy, allí desde Quitilipi, Lucy, bendiciones para vos, para Sergio, la familia. Allí está Claudia, bendiciones Claudia. Nuestra hermana Aida, bendiciones. Edgardo, Natalia, bendiciones. Querida familia, allí está Angie desde Santa Fe, desde Galvez. Dios te bendiga, Angie. Mauro, un jueves de victoria y milagros para vos también. Bendiciones. Allí está Malvina desde Entre Ríos. Me imagino que si aquí hace frío, estamos con grados bajo cero, allí en Entre Ríos estará más frío todavía. Allí está Marcela, Dios te bendiga Marcela, buen día. Eh, María, Estela, familia Cossack, bendiciones. Bendiciones para ustedes. Mirta, Elisa, Vero, Javier, Dios les bendiga. Querido Marcelo, desde Buenos Aires, allí desde Morón, bendiciones para vos, tu familia, Olga, bendiciones, Mari, bendiciones, muchas bendiciones para vos, Marcela, también para vos, Mabel, Alicia, Dios la bendiga, a usted, su familia, cada uno de los que se van sumando y conectando a este tiempo devocional de cada mañana. Eh, Quiero animarte a que abras conmigo el Salmo 94. Salmo 94. Vamos a leer algunos versículos de este salmo y luego comenzamos nuestro tiempo de oración. Lo leo en la traducción lenguaje actual, versículo 1 para introducirnos y luego vamos a ir al versículo 12. Salmo 94, 1 y luego vamos al versículo 12. Dice el salmista, Dios mío, tú eres el juez de la tierra. Hazte presente, entra en acción. Y mire lo que dice, y castiga a los culpables, dale su merecido a los orgullosos. El salmista está pasando un tiempo de injusticias, ¿no? Un tiempo de injusticias y está pidiendo, Señor, que Dios se levante como juez, que Dios entre en acción, que Dios se haga presente en medio de lo que él está viviendo, ¿no? Ahora mire lo que dice el versículo 12. Saltamos al versículo 12. Dice, mi Dios, tú bendices a los que corriges, a los que instruyes en tu ley, para que enfrenten tranquilos los tiempos difíciles. En cambio, dice, a los malvados se les echará en la tumba. Tú, mi Dios, jamás abandonarás a tu pueblo. Pero me quiero detener en lo que dice allí el 12, el versículo 12, el 13. Dice que Dios bendice a los que corriges y a aquellos que Él corrige y a aquellos que Él instruye. Pero mire cuál es el propósito de la corrección y la instrucción de Dios sobre nuestras vidas. Dice que esto lo hace para que enfrentemos tranquilos los tiempos difíciles. Cuando vos y yo, cuando permitimos la corrección de Dios y buscamos la instrucción de Dios sobre nuestra vida y seguimos esa instrucción,
El resultado será que cuando vengan tiempos difíciles, usted y yo enfrentaremos esos tiempos difíciles tranquilos, seguros. Dice el versículo 16, mire, pasemos al versículo 16. El salmista dice, cuando los malvados me atacaron, nadie se levantó a defenderme. Nadie se puso de mi parte y en contra de los malhechores. Está hablando de esos tiempos donde usted y yo de una manera solos tenemos que enfrentar esa situación. Y a veces Dios permite eso, ¿no? Podemos tener gente a nuestro alrededor. Y dice el salmista, y estuve bajo ataque, pero nadie se levantó a defenderme, nadie se puso de mi parte, nadie me ayudó, tuve que hacerlo solo. Hay momentos y hay pruebas donde usted y yo tenemos que enfrentarla de esta manera. Dice el versículo, el mismo versículo, pero en la Nueva Traducción Viviente dice, ¿quién me protegerá de esos perversos? ¿Quién me defenderá de esos malvados? Y dice el versículo 27, mire esto. Dice, si tú no me hubieras ayudado, muy pronto hubiera perdido la vida. Si bien el versículo 16 dice, cuando me atacaron, nadie se levantó a defenderme, nadie se puso de mi parte, pero acá el versículo 17 pero está diciendo, pero tú sí, Señor. Tú te levantaste en ese momento y tú me ayudaste. Dice el versículo 18, pero te llamé al sentir que me caía y tú con mucho amor me sostuviste. Tú con mucho amor fuiste mi sostén. Aleluya. Tú me ayudaste. Tú me sostuviste. Versículo 19 dice, en medio de mis angustias y grandes preocupaciones, note, y grandes preocupaciones, tú me diste consuelo y alegría. Aleluya. O sea, fue un tiempo de adversidad. Fue un tiempo donde gente se levantó contra él, pero Dios lo ayudó. Pero Dios, al escuchar su oración, lo sostuvo. Pero en medio de esa angustia y en medio de esas grandes preocupaciones, Dios le dio consuelo y alegría. Aleluya. Y si Dios lo hizo con él, Dios lo hará contigo también. Dios lo hará conmigo. Cuando usted y yo enfrentemos esos momentos de angustia, esos momentos de lucha, de adversidad, de injusticias o de momentos de grandes preocupaciones. Si usted dice, te llamé al sentir que me caía, al sentir que no podía, que eras más fuerte que yo, te llamé y tú con mucho amor. Me gusta esa expresión. Dios con mucho amor lo sostuvo. Yo declaro que Dios con mucho amor te sostendrá. Aleluya. Y mire, sigamos unos versículos más antes de orar. Versículo 20 dice, parece que cambiara, dice, tú no puedes cambiar el tema, pero el enfoque, pero mire, hay algo interesante aquí. Dice, tú no puedes ser amigo, le dice a Dios, tú no puedes ser amigo de gobernantes corruptos que violan la ley y hacen planes malvados. Y de hecho que Dios no es amigo de ese tipo de gobernantes. Dice, versículo 21, dice, esa clase de gobernantes siempre está haciendo planes contra la gente honrada y dicta sentencias de muerte contra la gente inocente. Parece que no es un problema de ahora, ¿no? Los gobernantes corruptos que violan la ley de Dios y hacen planes malvados, parece que no es de ahora. Dice versículo 22, que es el último que leemos, dice, esa gente es tan malvada que acabarás por destruirla. Pero tú, mi Dios,
Eres mi más alto escondite. Eres como una roca en la que encuentro refugio. Y yo digo esto, podemos estar en medio de un país, en medio de gobernantes que no tienen en cuenta la ley de Dios, en medio de gobernantes corruptos que tienen planes perversos, que siempre está haciendo planes en contra de la gente honrada. Pero aún en medio de un contexto así, Dios para nosotros, su pueblo, es nuestro más alto escondite. Dios para nosotros es como una roca en la que usted y yo encontramos refugio en medio de contextos desfavorables. ¿Cuántos dicen amén? La Nueva Traducción Viviente dice, pero el Señor es mi fortaleza. Él es mi Dios, es la roca poderosa donde yo puedo esconderme y allí estar seguro en medio de tiempos difíciles. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta mañana? Vamos a orar. Padre, gracias por poder comenzar un nuevo día y al comenzar este nuevo día poder hacerlo juntos en oración, cada uno desde nuestros hogares, algunos quizás ya desde su lugar de trabajo, pero conectados con la palabra, conectados contigo, conectados en comunión unos con otros, orando juntos, encomendando este día, buscando una palabra tuya, una palabra que traiga corrección, una palabra que traiga instrucción, una palabra que traiga dirección. Por eso el texto que leímos para nosotros es tremendo, porque, Señor, Tú nos corriges, tú nos instruyes en tu palabra y a través de tu corrección y a través de tu instrucción nos capacitas para caminar y enfrentar tranquilos los tiempos difíciles, los tiempos de adversidad, los tiempos de lucha, de batalla. Tú nos corriges, nos instruyes, nos capacitas, nos impartes de tu sabiduría. Dios, muchas gracias. Por eso en esta mañana nos unimos y oramos juntos. Por eso en esta mañana te buscamos. Por eso en esta mañana abrimos tu palabra para que tú, Señor, a través de tu palabra nos hables, nos enseñes. Aleluya. Nos impartas de tu sabiduría, tú nos ayudas a pensar correctamente para que no hagamos locuras. Tú nos ayudas a tener una mente clara, a tener discernimiento, a saber cuándo hablar, cuándo callar, qué decir, cómo decirlo. Padre del cielo, tú nos capacitas para enfrentar los problemas y resolverlos contigo, Dios. Gracias, Señor, porque podemos estar bajo ataque, pero te tenemos a ti que nos ayudas. Te tenemos a ti que nos ayudas. Te tenemos a ti que cuando nosotros levantamos nuestra voz en oración y en clamor, tú con amor nos sostienes y no nos dejas caer en las trampas y en el mal que el enemigo procura en contra nuestra. Gracias porque podemos pasar por tiempos de angustia y de muchas preocupaciones, pero tú nos vienes a traernos consuelo, a traernos sostén y aún a traernos paz y a darnos alegría en medio, Señor, de contextos difíciles, complicados. Señor, más allá de quienes nos gobiernan, tú eres nuestra roca de seguridad, nuestro lugar seguro, el Dios que aún en medio de todo esto, tú eres un Dios que nos bendices, que nos prosperas, que prosperas nuestro camino, que abres puertas, que allanas caminos. Por eso en esta mañana juntos venimos a ti y una vez más nos refugiamos en ti. Bajo tus alas de amor, bajo tus alas de protección. Sea hecha tu voluntad como se hace en los cielos, se haga también en esta tierra, en nuestra vida. Venga a cada uno de nosotros tu reino, gobierna sobre nosotros, Dios. Y danos
Oídos atentos a tu instrucción y a tu corrección, pero también corazones dispuestos a caminar en obediencia, en consagración, en santidad, procurando cada uno de nosotros en este día vivir una vida agradable a ti, procurando servirte, agradarte, ser de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Dile, Señor, ayúdame a ser de bendición. Padre, yo quiero orar por aquellos que están compartiendo conmigo este tiempo. Especialmente oro por aquellos que están pasando tiempos difíciles, tiempos de lucha y aún como leíamos, tiempos de injusticia. Y se encuentran quizás o se sienten solos en medio de toda esa batalla. Pero yo oro, Padre, para que tú extiendas tu mano. Oro para que tú los sostengas. Oro para que tú los bendigas en medio de este tiempo. Oro para que tú te lleves toda aflicción y te lleves toda ansiedad y toda preocupación. Oro para que ellos puedan confiar y esperar en ti. Porque ninguno de cuantos esperan en ti será confundido, será avergonzado. Tú siempre nos llevas y nos llevarás a la victoria. Y tú siempre harás que todas las cosas ayuden a nuestro bien, porque te amamos a ti y porque tú nos amas a nosotros, porque confiamos en tu amor. Allí donde estás, haceo esta oración conmigo, mi hermano, mi hermana. Dile, Señor, confío en tu amor. Dile, Señor, confío en que me amas. Confío en que tienes planes de bien y no de mal para mi vida. Allí donde estás, dile, Señor, confío en tu poder y confío en tu perfecta voluntad, que es buena, que siempre es buena, que es agradable y perfecta. Confío que tú harás por mí mucho más allá de lo que yo te estoy pidiendo y aún de lo que yo estoy esperando. Confío que veré tu bondad, que veré tu amor, que veré tu gracia, que veré tu misericordia. Que nunca me dejarás, que nunca me abandonarás. Dile, Señor, renuncio a todo temor, renuncio a todo temor, a toda ansiedad, a toda preocupación, a toda angustia, renuncio y confío y espero. Señor, haz milagros. Yo oro para que hagas milagros en estos días. Que muevas tu mano y que derrames tu gracia sobre cada uno. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Y amén. Aleluya. Y declaro esto porque como estamos viendo en esta semana, de manera profética yo declaro una vez más sobre tu vida, mi querido hermano, hermana, viene un postrer estado de bendición. Viene un postrer estado de bendición. Como Dios lo hizo con Job, lo hará contigo. Dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Job vivió un primer estado, una etapa en su vida, podríamos decir, súper bendecida. Pero vino la prueba y lo golpeó. Y en ese tiempo de prueba, él perdió muchas cosas. No solo cosas materiales, que eso es lo más, es duro, pero él perdió hijos, seres queridos. Él perdió salud. Vivió un tiempo de prueba tan espantoso, tan terrible. Pero supo esperar en Dios, supo confiar en Dios. Y Dios bendijo el después de la prueba. Y ese después de la prueba, y lo leímos el lunes, lo leímos el martes, fue tan glorioso que fue un postrer estado más bendecido que el primero.
Y ayer comenzábamos a reflexionar y cómo vino el proceso. Veíamos que el miércoles que Dios es un Dios que bendice y hablamos de esto. Perdón, el martes, ¿no? Y ayer miércoles veíamos cómo inició el proceso de bendición. Y decíamos que la bendición de Dios viene cuando Dios nos habla. Cuando Dios nos habla. Dice el texto, y aconteció después, Job 42:7, aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, después que habló, vino la bendición y vino ese postrer estado. Entonces, decíamos ayer que la bendición de Dios viene a nuestra vida, primero a través de una palabra. Si Dios va a hacer algo, lo primero que vos y yo necesitamos es háblanos, Señor. En medio de las pruebas, háblanos, Señor. Y decíamos ayer que cuando recibir una palabra, de esto hablamos, es mejor que un milagro. Es mejor que un milagro. Y no me voy a detener en esto porque lo hablamos ayer, ¿no? Hoy vamos a hablar de que la palabra de Dios, cuando Dios habla, pone punto, esa palabra que Dios trae, pone un punto final y termina con toda clase de supuestos, con toda clase de conjeturas, de creencias, de postulados, de teorías. Cuando uno lee el libro de Job, desde el capítulo, mire esto, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 38, hay una guerra de palabras. Hay una guerra de palabras. Hablan los amigos de Job, que supuestamente habla la mujer de Job. Hablan los amigos de Job que supuestamente vinieron para consolarle y para tratar de encontrar una explicación de por qué a Job le pasó lo que le pasó. ¿Por qué? Ellos se preguntaban y miraban a Job y se preguntaban por qué tanto sufrimiento, por qué tanta desgracia. Y ellos hablaban tratando de encontrar una explicación, una respuesta para todo esto. Habla un amigo, habla el otro amigo. Responde Job, habla Job también en medio de su prueba y en medio de su dolor. Vuelven después a hablar sus amigos que se consideraban gente sabia, que se consideraba gente entendida. Repito, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 31, y Dios allí guarda silencio. Luego desde el capítulo 32 comienza a hablar Eliú, otro de los amigos sabios de Job. Y Eliú continúa dando su hipótesis y dando sus argumentos, tratando primero de consolar, pero después de tratar de encontrar una respuesta a todo lo que Job está viviendo. Y hablan, pero nada cambia, todo sigue igual. Y es interesante ver de que cuando no tuvieron nada más que decir, allí se callan. Ya no hay más nada que decir. Ya dijimos todas nuestras teorías, todo aquello que pensamos, creemos, conjeturamos, postulamos, ¿no? Y nada cambia, nada ha cambiado. Pero allí, cuando las palabras de los hombres se acaban, allí aparece Dios en medio de un torbellino y le dice a Job: Job, prepárate porque voy a hablar. Te voy a preguntar y vos me vas a responder. Vamos a hablar. Ahora voy a hablar yo. Ahora que todos se callaron, ahora voy a hablar yo. Y sabes, después que Dios habló, se terminó la discusión. Después que Dios habló, se acabó el drama. Después que Dios habló, se terminaron las conjeturas, las suposiciones, las teorías, se terminaron las acusaciones. Porque cuando
Dios habla, la palabra de Dios pone un punto final y termina con todo lo oscuro, con todo lo incierto, con todo lo confuso. Por eso hoy usted y yo estamos también, podríamos hablar también desde el tiempo del inicio de la pandemia, el año pasado, uno escucha y está en medio de una guerra de palabras. ¿Quién tiene razón? Hablan los políticos, los gobernantes, los virólogos, los economistas. Una guerra de palabras. Pero ¿qué dice Dios? Por eso aquí está el punto. ¿Qué dice Dios? Cuando Dios habla, se termina todo lo oscuro, se termina todo lo incierto, se termina todo lo confuso. Porque, ¿sabes qué? En tercer lugar, en este punto, la palabra de Dios trae claridad. La palabra de Dios trae claridad. Hasta ese momento, como dije, todo era confusión. Job estaba confundido, su esposa estaba confundida, sus amigos estaban confundidos. Pero luego de que Dios habló, Job ya supo lo que tenía que hacer y ya supo cómo debía hacerlo. La guerra de palabras terminó cuando Dios habló. Qué bueno es cuando Dios habla, porque empezamos a tener claridad acerca de lo que tenemos que hacer, cuál es el camino a seguir. A veces cuando nos detenemos en Señor, ¿por qué permites esto en mi vida? ¿O para qué permites esto? ¿Por qué yo tengo? Nos enfocamos en el pasado. Y a veces allí Dios guarda silencio. Pero cuando ponemos nuestra mirada hacia adelante, Señor, háblame, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo sigo en medio de todo esto? Esa es una oración que a Dios le agrada, porque es una oración que mira hacia adelante, no mira hacia atrás. Y cuando Dios habló, la guerra de palabras terminó. El diablo decía que Job servía a Dios por interés. Eso decía el diablo. Claro, Él te sirve porque tú has sido bueno con Él, porque tú lo has bendecido, porque tú lo has prosperado. ¿Cómo no te va a servir? Mira con todo lo que le has dado. Por eso te sirve. Es un interesado. El diablo decía, quítale lo que tiene y vas a ver cómo Él te va a maldecir. Se equivocó, se equivocó. Job no servía a Dios por interés. La mujer de Job, en medio de su crisis, decía, maldice a Dios. Todavía retiene su integridad. Olvídate de eso, maldice a Dios y ya muérete. No lo podía ver en medio de tanta prueba y en medio de tanto sufrimiento y en medio de su enfermedad. Los amigos decían que Job tenía un pecado oculto. Un pecado oculto que debía confesar y que no lo estaba haciendo. Y es que por eso, porque no confesó y no resolvió su pecado oculto, por eso estaba sufriendo esa tremenda prueba y ese tremendo castigo. Era un castigo. Decía, Dios te está castigando por lo que has hecho y que tú no lo estás resolviendo, no lo estás confesando, ¿no? Mire lo que pensaban. Eliú decía que Job se tenía que acercar más a Dios y que lo que él estaba viviendo es porque él se había apartado, se había alejado de su fe y de su comunión con Dios. Pero cuando Dios habla, es interesante que lo primero, cuando usted mira cuando Dios empieza a hablar, Dios no le da explicaciones a Job. Dios simplemente pone punto final a la crisis y trae claridad con respecto al futuro. Y aquí hay algo interesante para señalar. Dios nunca se va a detener en el pasado, sino que va a traer una palabra que va a delinear, que va a diseñar el futuro, en este caso de Job, y también nuestro. Muchas veces Dios guarda silencio durante un momento de nuestra prueba, pero cuando Él viene y Él habla, viene para traer claridad.
viene para poner un punto final y a terminar con toda clase de conjeturas, teorías, postulados, ¿no? Supuestos, y va a venir a delinear el futuro, tu futuro, mi futuro. Por eso cuando Dios habló, Job supo que venía un buen futuro, que venía algo bueno. Job supo que lo que venía para el resto de su vida. Supo que cuando Dios habló, supo que ese era el primer día de su mejor futuro. Porque la palabra de Dios disipó toda oscuridad y trajo claridad a su mente y a su corazón. Allí es donde Job dice: Señor, perdóname, porque yo hablaba lo que no entendía, opinaba de cosas que no entendía, cosas que no me habían sido reveladas, cosas demasiado maravillosas y demasiado grandes para mí. Él allí dice: ahora me doy cuenta que yo solo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Aleluya. Hablaba cosas que eran muy profundas para mí y hoy me doy cuenta de que te conocía superficialmente. Pero ahora, Señor, ahora que has hablado, ahora puedo ver con claridad. Por eso, mi hermano, en primer lugar, la bendición viene cuando Dios habla, porque recibir una palabra de Dios es mejor que un milagro. Porque la palabra de Dios nos posiciona para los milagros y para los mejores milagros que van a venir. La palabra de Dios, cuando viene, pone un punto final y termina con toda clase de supuestos. Y la palabra de Dios trae claridad. Por eso lo que necesitamos en medio de eso es: habla Dios. Háblame Dios, ¿no? Lo que pasa es que a veces Dios nos habla porque vos y yo, al igual que los amigos de Job y al igual que Job, a veces tratamos de encontrar el porqué o de entender. Y muchas veces lo que vos y yo necesitamos no es encontrar el porqué o no es entender por qué Dios permite o permitió, sino encontrar el cómo. El decirle a Dios: Dios, decime cómo. ¿Qué esperas que hagas en medio de este tiempo? Háblame. Y allí esa oración va a tener respuesta. En el momento justo Dios va a hablar y esa palabra te va a traer claridad. Y esa palabra es el primer paso para que se restablezca o para que venga el postrer estado, que es un postrer estado de bendición. Mañana vamos a continuar y vamos a hablar de que la bendición viene luego que Dios acepte tu oración. Comienza con una palabra, luego viene la oración nuestra en respuesta a esa palabra, pero mañana vamos a hablar de eso. Lo cierto es que, querido hermano, hermana, yo quiero declarar también sobre aquellos que en medio de este tiempo, en medio de esta pandemia, han perdido cosas, han pasado o aún han despedido a seres queridos, que Dios va a traer una palabra de consuelo, de claridad, y que Dios te va a preparar para un postrer estado de restitución y de bendición. Se nos fue el tiempo, como cada mañana se nos va rápido, ¿no? Y ya estamos listos para comenzar nuestras tareas. Pero antes vamos a despedirnos con una oración y, como siempre digo, al terminar este tiempo me detengo a mirar aquellos motivos de oración que ustedes comparten y a unirme a la oración de ustedes. Deseo que Dios te bendiga. Si esta palabra y este devocional fue de bendición, compartámoslo para que la palabra de Dios corra. Allí donde estás, abre tus brazos y recibe de Dios. Recibe de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te cubra, que Dios te sostenga, que Dios te ayude, que
Que Dios te prospere, que Dios te bendiga en esta mañana. Que veas la provisión de Dios en tu mesa, que veas la cobertura de Dios y el cuidado de Dios sobre tu vida, en tu entrar, en tu salir, en tu hacer. Y que Dios te bendiga de tal manera que te convierta en bendición para todos los que te rodean en Cristo Jesús, Señor. Y aquellos que están pasando un momento difícil y necesitan sabiduría de ti, habla, Señor. Habla sus vidas. Como hablaste a Job, y trae una palabra en medio de este tiempo que traiga claridad, que traiga paz, que traiga serenidad. Que, Señor, quizá hay hermanos que están conmigo orando que dicen, Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo sigo? Señor, habla, porque cuando tú hablas, se disipan las dudas, se va la incertidumbre, se restablece la paz, la seguridad. Habla, Dios. Como tú me hablaste a mí en medio de tantos momentos difíciles y complejos, fue tu palabra la que me estabilizó, fue tu palabra la que me afirmó, fue tu palabra la que me sostuvo, fue tu palabra la que me capacitó para superar esos momentos de duelo, esos momentos de dificultad, de adversidad. Señor, tu palabra, cuando tú hablas, Señor, háblanos, y habla especialmente a aquellos que necesitan recibir dirección tuya en medio de algún momento difícil y complicado que puedan estar viviendo. Te bendecimos, Dios, en Cristo Jesús. Danos oídos abiertos y corazones sensibles a ti, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios te bendice. Nos volvemos a encontrar, Dios mediante, mañana en el mismo horario. Un abrazo grande para vos y tu familia.